La rueda de la vida. Es una herramienta que se utiliza para poder evaluar de alguna manera cómo te encuentras hoy en tu vida, qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que quieres conseguir. Se divide en diferentes áreas, las más importantes de tu vida, y el objetivo es saber en qué necesitas trabajar. En este podcast le damos un toque delicioso, y esa rueda se convierte en una pizza, y lo que necesitas trabajar en los ingredientes que expertos te darán. Así que quédate porque recibirás los mejores ingredientes para la pizza de tu vida. Hola y bienvenidos nuevamente al podcast La Pizza de la Vida. Mi nombre es Fernando Torres y como ya lo dije en otros episodios, pues yo siempre digo que mis episodios son muy especiales, porque realmente lo son. Todos mis invitados son muy especiales, pero hoy estoy especialmente emocionado porque tengo una super invitada. Hoy es un podcast de la sección de los episodios Malteada. Como ya lo he mencionado en otros episodios, es que en estos episodios invito a alguien que tenga una historia que nos pueda inspirar. El primer episodio fue Aide de Chirimola con su empresa de maquillaje, una empresaria exitosa, velo a checar. El segundo fue con Bianca Pescador, una escritora, blogger, influencer y todo. También velo a checar, estuvo excelente. Pero bueno, podremos interpretar de alguna manera que el éxito está como en esta parte como de la empresa, como que mucha gente nos conozca, como que muchas cosas. Pero el día de hoy traigo un episodio muy especial porque también personas que nos pueden inspirar como la invitada del día de hoy, es por las experiencias que ha vivido, la resiliencia que tiene, o sea, realmente nos podemos identificar en nuestro día a día. Entonces doy la bienvenida a Azul Rivera de Consciente Inconsciente. Hola, Azul. Hola, amigo, y hasta que por fin se nos dio, la verdad. Sí, ¿verdad? Les cuento que ya tiene un buen ratote que Fer y yo nos conocemos y ya teníamos planeado esto, pero pues ya saben, pandemia, entonces hasta apenas ahorita se nos dio. No vivimos, bueno, sí un poquito lejos, pero lo vale, que como le dije, lo vale, y qué mejor que hacer dos de las cosas que más me encantan, que es comer pizza y platicar. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues espero poderles aportar algo positivo en su proceso, como siempre les digo, y pues yo soy Azul Rivera. Gracias si nos estás viendo. Sí, y pues fíjate, ahorita quiero mencionar rápido para cómo nos conocimos, porque Sí. estamos en grupos de Facebook donde pues, buscamos publicitar nuestros podcasts, bueno, por lo menos yo. Sí, por dos, no, sí, son y muy tú útiles. En algún comentario pusiste tu podcast y yo estaba así como buscando un podcast que me llame la atención, porque a mí me gusta escuchar podcasts, pero nada más escucho dos, que son de los más escuchados. Entonces yo dije, bueno, alguien que esté empezando o que no tenga como esta super audiencia, para también apoyarlo y que a mí me dé algo positivo. Entonces me llamó mucho la atención el nombre de tu podcast, Consciente Inconsciente. Entonces fue así de, qué interesante suena el nombre. Entonces me metí y pues bastante bueno, y te escribí y bueno, ya de ahí el resto pues ya lo mencionó. Y pues muchas gracias por estar acá, de verdad me alegra mucho porque el tema del día de hoy es sobre algo que muchas personas puede que incluso estén viviendo, pero realmente ni siquiera se estén dando cuenta, que hay personas que, bueno, este episodio lo grabamos el 12 de septiembre, acaba de pasar el Día el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. O sea, realmente muchas personas están pasando un momento muy difícil, pero por muchas cosas pueden interpretar que pues o estoy exagerando o mil cosas que pueden suceder y realmente no se dan cuenta que incluso puede ser un poquito, bueno, que hay una manera de resolverlo y Claro. qué mejor que escuchar a una persona que ya pasó por algo así, por una situación muy difícil y que bueno, ya iremos platicando sobre eso, pero que las personas se puedan sentir identificadas y que se presten atención. Entonces, pues empezamos. Me gustaría que nos platicaras más o menos cómo fue que tú comenzaste a darte cuenta que necesitabas algo, que había algo que requerías hacer para poder encontrar, no sé, lo que tú necesitaras en tu vida para poder seguir avanzando, porque de acuerdo a algún podcast o varios que he escuchado sobre ti, es que tú pasaste situaciones difíciles y encontraste algo. Entonces me gustaría que nos platicaras sobre eso. Sí, claro que sí, pues justamente el podcast habla de eso, de mi proceso de sanación y de encontrarme a mí misma, pero de nuevo, porque como que había perdido esa conexión entre lo que yo era y lo que yo
yo quería hacer, entonces yo vivía bajo una presión muy fuerte. Y pues digo, si nos vamos a inicio, yo actualmente acabo de cumplir 24 años. Felicidades. Gracias. Pero todo este camino conscientemente inició a mis 17 años, que fue cuando fui diagnosticada con ansiedad generalizada. Entonces, justo eso se los platico en el podcast a inicio, que fue gracias a lo que yo inicié este proceso, ¿no? Pero bueno, fui diagnosticada porque yo empecé con estas sensaciones extrañas, que a lo mejor uno como niño no lo relaciona como algo malo o raro. Pero fíjate que ya iniciando mi proceso terapéutico me di cuenta que la ansiedad estaba en mí desde muy pequeña. La cuestión aquí es que ya antes de ser diagnosticada, yo lo primero que dije, voy a ir al doctor. Voy a ir al doctor porque me daban como malestares estomacales, tenía migraña. Todo el tiempo me acuerdo que de la nada, de estar normal, me ponían las manos frías, frías, frías y empezaba a sudar. Y tenía esta sensación como de querer salir corriendo. Cualquier lugar en el que yo estaba quería salir corriendo. Entonces, cuando le doy esta señal de alerta a mi familia es porque empiezo a cambiar mis hábitos del sueño. O sea, yo tenía, pues normal, iba a la escuela el día siguiente, yo estaba en la preparatoria, entonces me dormía 10 de la noche, pero de pronto empecé a dormirme al amanecer. O sea, básicamente yo empecé a cambiar mis horarios, ya no dormía o había veces donde yo no quería ir a la escuela, muchas cosas. O sea, como en todo cuestión de hábitos empecé a cambiar mucho y pues ya le llamó la atención a mis papás porque una vez me acuerdo que me metí a bañar y fue la primera señal de alerta para mí porque fue ya un síntoma físico muy fuerte que sentí esta sensación de desmayo. Me acuerdo que me meto a bañar y veo todo negro y le digo a mi papá, le digo, oye, casi me voy para atrás, ¿qué me está pasando? Llévenme al doctor. Llegamos al doctor y pues por desconocimiento tú vas a un doctor general. Yo llego a este doctor general y me dice, no, pues tienes ansiedad, así me dijo, porque ya te revisé que el estómago, ya te revisé que si tienes infección, ya te revisé todo y no tienes nada. Todo es cuestión de nervios. Entonces, tienes ansiedad. O sea, me dio varias cuestiones ahí que la verdad en ese momento no lo entendía. Mi mamá y yo así de que ansiedad. Como que la ansiedad ya sabías más o menos qué era, pero no en ti. Entonces no hacía yo relación con lo que estaba pasando. Entonces parte de mi ansiedad es que soy un poco hipocondríaca. Entonces yo llegué a casa y lo googleé. O sea, me metí a internet y dije, ¿qué es esto de ansiedad? Encontré 1000 cosas, o sea, de verdad, no hagan eso, por favor, no googleen nada, hermanos, porque es lo primero que te va a salir de que estás muy enfermo o de que requieres muchísima atención y en mi caso fue eso, o sea, fue de que tienes que tomar ciertos ansiolíticos y esto te puede llevar a la depresión o te puede llevar a otro tipo de trastornos, entonces ahí me levantó la señal de alerta, porque yo estaba en el total desconocimiento, yo no tenía ni idea de qué cuidados debía llevar yo en cuestión de mi salud mental. Entonces, yo encontré un foro que se los recomiendo mucho, se llama Vive sin ansiedad. Este foro lo inició un señor que justamente estuvo como 8 años viviendo con ansiedad sin salir de su casa. O sea, de no haber sido porque su familia le dio el apoyo, él no sabríamos cómo salió adelante porque se quedó sin trabajo, se quedó sin vida social. Y yo al leer esa historia y al leer la historia de muchas personas más, porque en ese foro es como un chat enorme donde puedes platicar con muchas personas, y todos eran de distintas edades. Y yo veía personas de más de 50, 40, 30, de todo tipo de edad, y yo dije, yo no quiero llegar a esa edad y sentirme de esa manera. O sea, si de por sí ahorita que estoy en mis 17, 18 años, donde se supone que debería de estar disfrutando con mis amigos, disfrutar de buscar una carrera, o sea, yo ya estaba en ese espacio de mi vida donde tenía que pues buscar qué estudiar. No sabía qué quería estudiar, primero que nada. Entonces, cuando veo eso, yo digo, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo y pues tengo que pedir ayuda. Yo era de esas personas que decía, yo no necesito ayuda, yo puedo sola. O sea, yo tenía esta sensación de que todo lo iba a lograr yo sola por ciertas cuestiones de mi crecimiento, que todo, pues la mayor parte de las situaciones críticas que yo viví, lo resolvía yo. Entonces, por esta mala costumbre que me hice, esto pensé que lo iba a lograr, pues, salvar por mí misma, pero no. Entonces me acerqué a mi mamá y le dije, mamá, pues aquí dice que hay que ir a atención terapéutica, así que buscamos a una psicóloga, que en este caso fue una recomendación de una amiga de mi mamá. Y al llegar con ella me acuerdo que yo llegué con esta frustración inicial de que no sabía qué quería hacer de mi vida. Yo decía, es que ya me toca elegir. Creo que muchos de nosotros hemos tenido esta presión social de que es que si no estudias cierta carrera o si no tienes ciertos estudios no vas a lograr nada. Y yo tenía esa sensación de que quería estudiar algo artístico, yo quería estudiar teatro musical. Entonces, ya sabes, por parte de mi familia,
había comentarios de todo, pero los importantes que eran mis papás me apoyaron. Así que me dijeron, bueno, empieza a estudiar teatro musical y me dieron la opción de iniciar a trabajar para pues mantenerme ocupada. Lo que querían era que yo ocupara esa energía que yo tenía como atascada un poco en casa, estando encerrada, pues en algo productivo, por así decirlo. Entonces yo me meto a clases era un certificado de teatro musical los sábados y inicio a trabajar de lunes a sábado, justamente. Entonces me meto a trabajar en un call center y fue de las experiencias más pesadas y difíciles porque es estar sentada en un cubículo hablando con personas desconocidas y yo me acuerdo cada que tenía que llamar a alguien empezaba otra vez la sensación de nerviosismo, de ansiedad, de empezar a sudar frío, de estresarme, de presionarme. Yo automáticamente me enfermaba de que del estómago, de la garganta, o sea, algo sucedía en mi cuerpo. Entonces yo empezaba a ver y yo decía, es que sí voy a terapia, pero no veo evolución de estos síntomas, o sea, me sigo sintiendo igual. Luego, a la par de todas esas experiencias, fallece mi abuelo paterno. Y como que la muerte no la veía tan relacionada a la vida, que por más lógico que suene, pues es parte del ciclo, pero estás tan acostumbrado a las personas que están cerca de ti que cuando alguien muere, que pues tú lo puedes saber cómo es el proceso del duelo, no te cuadra. A mí a esa edad como que yo dije, no, o sea, eso significa que si mi abuelo paterno murió, luego va a morir mi abuela, y luego mi abuelo materno, luego mi abuela, luego mis papás. Entonces en mi mente la ansiedad me presionó aún más y no, los síntomas explotaron. Entonces yo fui de terapia en terapia, o sea, yo como que constantemente cambiaba de rama de la psicología, pues para ver qué me ocupaba. Luego en el 2017 me puse grave de salud, porque me detectaron un teratoma, que es un tumor bastante feo. Si quieren, googleanlo. Les queda si quieren ver eso, porque la neta pues no está agradable. Pero me detectaron un teratoma en el ovario derecho, que ya estaba de 8 centímetros, o sea, era como una pelota de béisbol más o menos. Y me dijeron, te tenemos que operar ya porque si no te explota y te mueres. Y tú de un día de ya tener un buen de problemas con la ansiedad, que te digan mañana te mueres, pues me generó aún más ansiedad. Entonces yo dije, ¿qué tantas cosas son las que tienen que suceder más? Pero al pasar el tiempo, o sea, que me detectan esto, también yo me independizo. Por la relación que yo tenía con mis padres en ese momento no era la mejor. Como que todos estábamos pasando distintas crisis, ahora lo veo así. Pero al final yo tomé la decisión de irme de casa yo ya tenía 19 años. Yo a los 19 años decidí irme de casa y inmediatamente de eso me operan. Y ese año, de verdad, 2017 fue de los más pesados. Entonces yo tenía esta rutina de mi vida, como que yo estaba acostumbrada a recibir el golpe. Yo nada más estaba esperando a ver en qué momento me pasaba algo malo. Entonces eso en relación a la ansiedad, pues no tienes un estilo de vida estable. O sea, todo el tiempo estás esperando lo malo. Entonces cuando yo más me doy cuenta que necesito ya otro tipo de ayuda fue apenas en el 2020, a inicios de la pandemia, que yo tenía, como que había épocas de estos años donde yo sí estaba estable, pero yo sabía que iba a regresar el momento de la ansiedad. O sea, como que decía, ay, voy a disfrutar estos pocos meses que tengo, pero sé que el mes que viene me va a regresar la ansiedad. Y yo dije, no está bien que yo me tenga que preparar para luchar, porque pues para quienes sufren de algún tipo de trastorno de la salud mental podrán entenderme que esto es una constante lucha, que lamentablemente pues hay muy poquita información, ¿no? Pero en este caso lo que yo hice a partir de 2020 fue buscar más herramientas que me pudieran impulsar. Así que yo era paciente favorita de mi doctor de cabecera porque parte de mi ansiedad es generarme estas enfermedades. O sea, yo pensaba todo el tiempo que tenía alguna enfermedad que me iba a generar la muerte. Yo creo más que nada por la vivencia que tuve del tumor. Como que a partir de ahí sí me generó pues otro trauma más en mi vida, donde yo decía, mi vida es muy frágil. Entonces con la ansiedad y con la depresión que también me dio, yo estaba esperando peores cosas. Luego, a inicios de 2020 empecé a experimentar un trastorno de conducta alimentaria, que es lo peor, o sea, es donde peor me pudo haber dado pues todos los problemas que estaba viviendo, porque yo amo comer, amigos, de verdad, fue algo que me afectó muchísimo, porque eran justo recién en épocas decembrinas, enero, y no podía comer absolutamente nada porque yo sentía un tope en la garganta. Entonces, yo yendo al doctor, pues mi médico me dijo, es que siento yo que estás poniendo prioridad muchísimo a los terceros en vez de ponértela a ti.
y me acerqué como a ver qué era lo que me gustaba a mí, porque sí me di cuenta de que yo trabajaba, me iba a la casa, estudiaba, porque también costeé mis estudios, o sea, fue algo que yo dije, tengo que costear mis estudios, tengo que seguir esto, pero pues la vida es muy pesada. Entonces dije, tengo que buscar como un hobby o algo. Y decidí iniciar clases de yoga, que a mí me ayuda mucho la respiración, que es algo que he visto en terapia también, la respiración consciente, porque con la ansiedad se me olvidaba que yo podía respirar. Son cosas bastante complejas de explicar, pero así me sucedía. Pero bueno, empiezo esta rutina de iniciar otra vez terapia. Inicié psicoanálisis con una terapeuta que de hecho también entrevisté en el podcast, que es la doctora Rebecca Shidlo, que ella es quien me ha ayudado básicamente a salir de estos baches. Pero cuando yo llego con ella, de verdad, en cuestión de una semana me ayudó a ir a la raíz de esta ansiedad, que obviamente pues era cosas muy evidentes como lo que había vivido en casa, que son pues bastantes problemas que yo tuve en mi crecimiento con la relación de mis padres, con la relación de mi familia en general, con cosas que tienen que ver con adicciones en mi familia. Entonces fueron bastante turbias a mi crecimiento, lo cual hizo que yo me responsabilizara a mi muy corta edad a muchas cosas de mi vida. Entonces, cuando yo empiezo a entender todo eso, también desbloqueo un abuso que yo viví a corta edad que yo no recordaba porque, pues lamentablemente lo ves como algo normal, ¿no? Pero en cuestiones de creencias y cuando vas evolucionando te das cuenta que no es nada bueno ni normal ni debe de invalidarse, ¿no? Todo lo que uno vive, a pesar de que haya pasado el tiempo que haya pasado, si lo viviste te genera pues una herida. Entonces empecé a recordar de boom todas esas cosas de mi infancia. O sea, fue como que yo las estaba evadiendo y yo solo estaba viviendo en mi presente, tratando de pensar qué era lo que en mi presente me tenía mal, cuando la realidad es que yo tenía cargando muchas cosas que no me dejaban avanzar. Entonces ya es cuando empiezo la terapia, pero luego viene la pandemia. Esta bendita pandemia. Y en la pandemia pues nos quedamos tanto mi novio como yo con muchos pagos pausados. Ya sabes que el dinero pues es básico, al menos para las necesidades que era la terapia. Pues la terapia sabemos que pues lamentablemente es un privilegio, no es algo bastante pues económico de costear. Entonces tomé la decisión de pausarlo porque pues era eso o comía. Entonces fue una situación bastante complicada y yo me sentía más o menos estable, pero de pronto llegó otra vez durísimo el golpe del TCA, de la ansiedad y la depresión, pero en combo. Entonces yo me acuerdo que un día ya le hablé a mi mamá, porque pues yo ya no vivo con mi mamá, como les dije, y le dije, creo que ya no puedo. O sea, di señales suicidas, básicamente, y pues ahí fue cuando les prendió el foco de alerta a toda mi familia, y gracias a la vida pues tuve este apoyo de ellos, porque yo no sé qué hubiese pasado de no haber recibido esa ayuda. Entonces ellos fueron los que me impulsaron y me dieron este apoyo para retomar terapia, pero pues es lento, ¿sabes? O sea, a pesar de que vas a terapia, tú lo sabes, es algo, pues el proceso nunca va a ser lineal. Va a haber veces donde sientes que ya estás saliendo, pero otra vez vas a ir de caída y no sabes cuándo vas a levantarte. Entonces fueron más o menos la pandemia empezó en marzo, más o menos yo me empecé a levantar por agosto. En agosto fue la última crisis de ansiedad que he tenido y de hecho lo celebro muchísimo porque hace más de un año que no tengo una crisis de ansiedad. Y me di cuenta que no he tenido porque empecé a hacer algo que me gusta. Y en este caso descubrí que mi pasión se encontraba en mi podcast. Entonces básicamente de ahí nace toda mi historia. O sea, este es un resumen que puede sonar bastante sencillo y decir que fue bastante rápido, pero la verdad es que para mí fue muy eterno. O sea, si lo ves así, fueron 6 años más o menos en los que yo estuve trabajando en mí, pero cada instante ha valido el esfuerzo. ¿Me explico? O sea, fueron varias cosas las que he hecho. Yo también me acerqué muchísimo al lado espiritual. Fueron cosas que me llamaron la atención, ¿sabes? Como en complemento, porque yo siempre he dicho que la terapia es algo que a mí me ayuda en esencia, porque el compartir mis experiencias con alguien que es un tercero, vaya, que no es mi familia ni un amigo, me ayuda muchísimo al desahogo emocional y a centrar mis pensamientos, porque lo que yo hago es sobrepienso todo. Entonces como que me ataco a mí misma y me saboteo, y en terapia como que logro cuadrar un poco esos pensamientos y les doy su propio lugar. Y también decidí acercarme a muchas herramientas y me di cuenta que eso en complemento me ayudaba demasiado.
Entonces, es lo que les comparto en el podcast de Consciente Inconsciente. Yo les brindo puertas, que siempre les digo que cada una de las puertas es una herramienta y tú decides qué puerta tomar. Y en este caso, la verdad, yo he tomado la mayoría de ellas, de no ser que casi todas, porque antes de invitar a alguien al podcast, yo pruebo la herramienta para, pues, no recomendar algo sin que yo lo haya conocido en su totalidad o sin que yo haya investigado. Entonces, lo he probado hasta ahora. Y de verdad me parece impresionante que el autocuidado ha sido una de las herramientas que más me ha impulsado a salir adelante y a conectar con lo que yo soy y con lo que yo quiero. Que con ansiedad muchas veces tú desconectas y olvidas el propósito que tienes como persona. Entonces, en este caso, pues así ha sido mi historia. Y bueno, mencionas un montón de cosas bien interesantes que me gustaría desmenuzar durante el episodio. O sea, algo que me llamó bastante la atención al principio fue algo que desde niña comenzabas a tener como estos avisos, estos síntomas de ansiedad. O sea, en un episodio que les recomiendo que vayan a escucharlo con una pedagoga, y lo mencioné con la licenciada Montserrat Esteve en el episodio de Crianza Respetuosa, en donde yo le preguntaba, oye, ¿los niños realmente se estresan? En este caso se lo pregunté en el área de la escuela. Pero ella me dijo precisamente que sí, que los niños tienen todos estos síntomas y que muchas veces, porque yo se lo pregunté, porque justamente en ese entonces era cuando que regresaban a clases, pero que no, y no sé qué, Sí. y entonces yo veía muchos comentarios en Facebook o en diferentes lugares así de, ay, los niños que se van a estresar, O que se van a dar cuenta, sí, ¿no? que se van a dar cuenta, o sea, un montón de cosas como desvalorizando lo que pueden sentir los niños, así como de, no, es que para los niños todo es felicidad, y realmente no. Mis traumas dicen lo contrario, chica. Sí, y o sea, realmente, o sea, para que las personas que nos ven o nos escuchan, si están con niños alrededor, o sea, realmente validar eso, o sea, darle como el valor que realmente se requiere, porque muchas veces, como dices, o sea, a lo mejor pueden llegar a interpretar como de, ay, bueno, es que, pues, nada más, está exagerando, o él que se va a preocupar, yo le doy todo, o sea, todo entre comillas, Sí. realmente. Entonces, pues, es algo bien interesante cómo desde niños, y alguien que nos puede ver o escuchar puede recordar quizá incluso, yo también cuando era niño me sucedía esto, como lo menciona Azul, o diferentes cuestiones, o sea, realmente validar todas esas cosas que estuvieron viviendo, porque a lo mejor ya vienen de infancia y les hace clic así de, bueno, quizá debería de prestarme atención. Claro. Y no significa que sea algo malo, porque en algún momento muchas personas llegan a tener como este pensamiento de, no, yo ya estoy grande para ir a terapia, yo ya, ya se me fue la vida, o sea, realmente sí. No, yo de pronto llego a dar algunos talleres y yo en algún momento tuve una señora que tomaba el taller que tenía 69 años. Y no recuerdo exactamente qué, y tampoco puedo decirlo, solamente me mencionó algo y me dijo, pero bueno, yo ya estoy grande, yo ya estoy más para allá que para acá. Y le dije, ¿cómo si estás bien joven, estás en la flor de tu juventud? Y no se lo dije, de verdad que no se lo dije ni burlándome ni nada, porque realmente a sus 69 años, como estaba la señora, tenía todas las posibilidades de hacer lo que ella quisiera. Y se empieza a reír y le digo, no te rías porque tú tienes toda la posibilidad. O sea, cuando alguien le dice eso, que todavía tiene la posibilidad de hacer algo, a pesar, entre comillas, también de su edad, o sea, es como una creencia que la está deteniendo para que haga algo. En este caso estamos hablando de su salud mental, que quizá le hace clic que desde hace muchos años ha tenido como estos síntomas y decir, no, pues es que ya no, pues sí, todavía tienes una vida por delante, el tiempo que sea, porque realmente todos podemos como morir en el momento en el que sea, claro. No tenemos la vida comprada, no sabemos cuánto vamos a vivir, puede ser un día o pueden ser 100 años más, pero ¿qué calidad de vida te vas a dar? Claro. Entonces, pues para tú que nos ves o nos escuchas, si estás reconociendo algo de esto, pues estaría bastante bien que te prestes atención. Otra cosa que también mencionaste, es que me gustaría que comentáramos, es como esta red de apoyo que llegaste a tener. O sea, en algún momento
yo tengo mi cuenta de TikTok y hice un video donde decía, siempre hay alguien que puede escucharte o algo así. Y me mandó un mensaje una amiga y me dijo, no, no es cierto, no siempre. Pero pues realmente sí, sí puede haber alguien. Totalmente. Quizá a veces llega a suceder que las personas encuentran ese alguien en alguien que parecía lejano, como un compañero de la primaria que te encontraste en la calle y de pronto puede ser como un salvavidas. O sea, realmente puede ser alguien que te escuche. O tu mamá, o si no es tu mamá, o un compañero del trabajo. O sea, realmente la situación es que no te cierres a la posibilidad. En este caso, tú tuviste la posibilidad de que fuera tu familia, pero pues no necesariamente. También puede ser mi familia, pero pues incluso un terapeuta. Incluso hay un meme que dice, hay una persona que me entiende como nadie, me cobra 500 pesos por sesión, Muy pero real. pues realmente puede funcionar. O sea, es como una escucha. O sea, realmente escuchar tiene este aire terapéutico. No necesitas ser un psicólogo, pero pues puede ser una red de apoyo. Y si definitivamente te cierras a la posibilidad, no, yo no conozco a nadie, pues bueno, hay un terapeuta que puede apoyarte. Entonces sí, o sea, todas estas cosas que tú has mencionado me parecen bien interesantes para que las personas puedan identificarse y darse cuenta que pueden hacer algo. Sí, claro, ¿no? Y en cuestión de red de apoyo, yo entiendo bastante cuando las personas dicen es que yo estoy solo o estoy sola, porque en este caso que yo viví la ansiedad y la depresión y todo eso, todo inició porque yo me guardaba todo, ¿sabes? O sea, cualquier situación que yo vivía, yo no me sentía en confianza de contárselo, por ejemplo, antes a mi mamá, menos a mi papá, o sea, a mi hermano. Con amistades yo había tenido como bastantes malas experiencias, entonces yo vi en mí como lo que no podía tener en los demás. Entonces yo siempre me he acompañado de un diario. Entonces, si tú vas a mi casa, voy a sacar una caja llena de diarios desde que yo tengo 8 o 9 años, donde me hablo a mí como una amiga. Entonces, pero llega un punto donde ya esa amiga que eres tú misma no puede aguantar tanto, pues tantas emociones, tantas vivencias. Entonces, pues en mi caso yo exploté. Pero realmente esta comunicación con mis padres yo la tuve que crear. O sea, fue algo que yo tuve que trabajar, trabajando también las creencias. Y más que nada porque he conocido personas, y me voy a poner como un ejemplo porque yo lo hice, donde yo decía, es que es por culpa de mis padres que yo estoy de esta manera, porque ellos no hicieron y porque ellos no me dieron o porque ellos no estuvieron. O sea, como que todo el tiempo yo vivía así, en esta situación de que ver quién era el culpable de, ¿no? Pero llega un punto donde, gracias a la terapia, me doy cuenta que aquí no existen culpables, ¿no? Sino responsables. Y en este caso, a la edad en la que yo estaba, yo era responsable de cuidarme a mí. O sea, ya habían pasado muchas cosas, que tampoco es justificable. Pero yo logré entender a mis padres desde esta otra faceta, ¿no? Porque, pues al final, como que ves a tus padres como, sí, o sea, como que son tus papás, pero tampoco ves su historia. Y yo empecé a concientizar un poco más sobre el dolor que ellos reflejaban, a lo mejor en este caso que te hablo de adicciones o de miedos o de inseguridades o de la falta de su presencia. Y te vuelvo a repetir, no es justificable porque todos tenemos esa posibilidad de comprender y de hacer algo, pero ellos vienen de un crecimiento. Si apenas ahorita estamos siendo un poco más conscientes, ellos vienen de un crecimiento donde no se trataban estos temas. Entonces, ellos básicamente están aprendiendo. Y yo he sido bastante afortunada donde ellos también se han prestado a escuchar. Porque, bueno, a mi papá como que me ha costado un poquito más trabajo porque él es el que te puedo decir que ha tenido una vida bastante llena de altibajos muy fuertes. Pero a pesar de eso, él siempre ha buscado cómo darme lo mejor, a mí y a mi hermano. Y mi mamá lo mismo. Pero en este proceso de ansiedad yo encontré mayor conexión con mi mamá. Porque tanto y ella, pues como quiera, pues mi mamá y yo como que hubo un punto de mi adolescencia donde, híjole, me acuerdo que no éramos compatibles para nada. Cada rato yo era bien contestona y ella como que, ay no, nada buena relación, ¿no? Pero cuando yo caí en el hospital y pues casi me voy, ahí es como pues ese cubetazo de agua fría, ¿no? Tanto para ti como muchos familiares a tu alrededor. Entonces ahí es cuando yo me empiezo a unir más a mi mamá y ahí es donde inicialmente encontré mi red de apoyo. O sea, primero fue mi mamá, luego está mi novio. O sea, con mi novio ya ahorita ya son 6 años los que llevamos juntos.
pero él fue la persona que me dijo, vámonos. O sea, yo cuando me salí de mi casa, él me ofreció hogar en lo que yo me podía independizar realmente. Pero empecé así, o sea, como viendo quiénes eran las personas con las que yo me sentía yo misma y que sabía que si yo lloraba, yo podía llorar con calma, porque también tenemos esta situación de invalidar estas emociones, ¿no? De que si te sientes triste o quieres llorar, es como de que, ay, como decías, estás exagerando o qué dramático eres. Y yo con mi novio y con mi mamá nunca me había sentido así. Entonces, como que ahí fui como cuestionando también mi círculo social y también me fui cuidando de ese tipo de situaciones, que es bastante triste, ¿no? No poderte expresar de la manera que tú quisieras. También por eso hice el podcast, porque creo yo que tenemos que concientizar muchísimo la validación de emociones y que todos tenemos el derecho a no estar bien todo el tiempo. Y en este caso, pues yo no estaba bien todo el tiempo. Era rara la vez que yo me sentía bien y me di cuenta cómo amistades se iban alejando de mi vida. Pues como tenía bastantes desacuerdos con personas cercanas a mí por las decisiones que yo empezaba a tomar. O sea, porque pues para sanar, que es lo que yo hablo aquí en el podcast, pues es todo un proceso de decisiones. O sea, de decisiones y de constancia. Porque vaya que hay días donde no te vas a sentir motivado de hacer nada, pero yo siempre trataba de recordar mi propósito. Cada que yo estaba muy desmotivada y que no tenía intención de nada, yo decía, pero quiero estar bien. O sea, como que siempre venía ese recuerdo a mí. Yo decía, es que yo quiero estar bien. Entonces, pues ahí es donde inicia todo este camino de altas y bajas. Y hoy en día lo que trato de reflejar también en mi espacio, que es una comunidad, más que un podcast, es una comunidad, pues tratar hacer entender a las personas que usualmente no vamos a recibir ese apoyo en casa, por lo mismo de las creencias, por lo mismo de todo lo que nos limita a expresarnos de la manera que quisiéramos o de hablar de estos problemas, ¿no? Porque muchas veces, no sé si te pasó en algún momento, de que tú vivías algún problema en casa y era, pero no le vas a decir a nadie. Nadie puede saber esto, ¿eh? O sea, esto es secreto de familia, ¿no? Y hay cosas que sí lo entiendo, pero hay cosas que siento yo que sí es necesario como desahogarlo, pues con alguien más, ¿no? Porque pues no lo puedes guardar aquí. Ir a terapia estaba visto como estás loco, estás loca, eso es pues de personas que están mal, y yo para mí la terapia es lo más normal y debería de ser lo más normal para las personas. Qué mejor que fuese desde la infancia, pero pues sea la edad que sea, tú puedes asistir a terapia. Uh-huh. Y en este caso, pues lo que yo les digo en la comunidad es de que sí, quisiéramos que nuestros padres nos dieran este apoyo, nuestros hermanos o las amistades que tenemos, pero yo he encontrado la mayor parte de red de apoyo en internet, la verdad. O sea, me he encontrado a personas que ahorita en mi red de apoyo, o sea, tengo una red de apoyo, que son más de 30 mujeres, donde curiosamente todas tenemos casi la mayoría de vivencias iguales y simplemente hablamos, ¿sabes? Es como de que cómo les fue hoy y cómo están, porque muchas veces solo necesitamos eso, compartir cómo nos fue en un día o sentirnos escuchados. Y pues hay personas que yo le entiendo que no lo vemos así a un inicio. En este caso mi manera de cuidarme a mí misma era no contar nada a nadie. Pero por dentro yo decía, ¿cómo lo desahogo? Escribiendo, pero también algo que me ayudaba mucho era ver videos en internet. O sea, mi internet también me salvó de muchas cosas, porque si bien internet puede ser un arma de doble filo, en este caso yo me acuerdo que yo buscaba blogs de personas con ansiedad. Porque gracias a la vida hay mucha gente que está contando su historia y contando su experiencia, y yo me encontraba personas que contaban cómo había sido su proceso y cómo yo veía que cada uno de ellos tenía un proceso completamente distinto, pero siempre se relacionaba en algo, en que había una raíz de esa herida, donde ellos la descubrieron, vivieron este proceso complicado donde yo le hablo como este despertar de conciencia, que te das cuenta que las cosas no son como tú pensabas, y luego es iniciar este proceso de levantarte a ti mismo buscando la manera, porque sí, esa tarea está en nosotros. Buscar la manera de salir adelante y posterior a eso empezar a ver qué es lo que quieres hacer con todo lo que ya construiste. Uh-huh. Entonces como que eso era lo que a mí me ayudaba. Y te digo, parte del momento del pico de la depresión es que tú no ves salida. O sea, tú en la depresión no quieres realmente ya hacer nada por ti. Pero yo sí recuerdo desde mi experiencia con depresión que siempre hay ese rayito. O sea, siempre hay ese rayito y esa señal, porque yo lo veía hasta en el algoritmo de mis redes sociales, que me salían hasta frases motivacionales, ¿no? Por ejemplo.
Y yo lo decía así, que es que no me identifico, pero al final sí era ese mensaje como para mí, como lo que yo tenía que escuchar en ese momento y lo fui haciendo consciente, pero les vuelvo a decir, no es sencillo, no es algo que te tome de la noche a la mañana y te vuelvo a decir, mi proceso no va a ser igual al tuyo, yo te estoy platicando lo que yo viví, pero te vuelvo a decir, las cosas sí van relacionadas con la vida de cada uno y puede que lo que yo te estoy platicando el día de hoy, pues también sea tu señal. Es también lo que les cuento. Sí, y ahorita también otra cosa que has mencionado como ya varias veces es que si tú que nos ves o nos escuchas, tienes como algunos de estos síntomas, pues ya es como realmente no verlo desde esta perspectiva a la mejor antigua como en nuestros papás, nuestros abuelos, y más atrás se llegaba a ver como el psicólogo es porque estoy loco, o sea, si tú en algún momento tienes como este trastorno de ansiedad no significa que se va a acabar el mundo, Claro. no significa que estás loco o algo así, o sea, realmente es algo natural y de hecho hay un podcast que yo escucho que dice mucho que más que pandemia de coronavirus y de COVID y eso, tiene como, estamos en una pandemia de ansiedad y de depresión, o sea, y Sí. realmente sí, o sea, si viéramos los números y los que no están contabilizados, o sea, seguramente sería pues abrumante. Entonces, pues realmente que se den esta oportunidad. También algo que dijiste que me llamó bastante la atención y que de hecho yo he intentado llegar a hacer en algunos momentos, nada más que sí, yo no he sido tan constante en eso, es como este primer acompañamiento tú en el caso del diario, o sea, Sí. realmente, o sea, sí ¿Cómo ayuda? podrá estar pues alguien es que te escuche, lo que sea, pero como bien lo dijiste, o sea, realmente nos guste o no, sea difícil o no, es un trabajo nuestro, es para nuestra vida y nadie lo puede hacer por nosotros. A lo mejor es alguien estar acompañado es el impulso necesario, pero pues es como si estuvieras a punto de saltar. Ese último salto es tuyo, o sea, realmente Totalmente. tienes que hacer algo por ti y también, bueno, más adelante también me gustaría mencionarlo, este esto que dices que es como un sub y baja, me gustaría mencionarlo más adelante, pero otra cosa que también llegaste a decir y que voy a compartir una experiencia personal es que dijiste, iba de terapeuta en terapeuta. Yo he escuchado muchas personas que dicen, yo fui al psicólogo y ni me ayudó, ni me Y ahí hizo muere. nada Sí. más, no sé qué. O sea, yo voy a compartir una situación en la que yo requería ir a terapia. Yo quería y requería ir a terapia porque ya me sentía muy mal. Y bueno, pues fui con una psicóloga y pues, bueno, esa es completamente interpretación mía, pero yo creo que a la psicóloga no le agradaba mucho porque al principio me trató bastante amable, bastante bien, pero hablándole ya, pues, hablándole de acuerdo a las sesiones, cada vez me iba recortando más el tiempo y le platicaba ayer, precisamente a unos amigos, que la última sesión en la que yo decidí no volver a ir fue porque entré, me regañó, me dijo, si no me tocas la puerta no te voy a tener, y jamás le había tocado la puerta, no era como nuestro proceso, y me dice, bueno, platícame de esto. Fueron 5 minutos de terapia, entre comillas, y me dijo, bueno, te veo la próxima semana, piensa en lo que hablaste. Y así de, jamás regreso con esta psicóloga. Hay que tener mucho cuidado, sí. Entonces, o sea, lo que voy es que como en todo, hay personas que tienen una buena práctica, hay personas que tienen una mala práctica. O sea, que no te haya funcionado con un psicólogo. O a lo mejor el psicólogo es bueno y en su rama y en su enfoque, pero no es el enfoque para ti. Lo llegué a mencionar también en el episodio sobre ir a terapia psicológica, en el que pues el enfoque de la terapia también pues es personalizado, o sea, como en todo en la salud es personalizado. Sí. Es como que no porque a tu hermano, a tu mamá, a tu vecino, a quien le haya funcionado, le funcionó, te vaya a funcionar a ti. O sea, realmente no es el ir a terapia que no funcione, sino quizá en ese momento no fue lo que a ti te funcionaba y Justo. podemos seguir buscando, o sea, no pasa nada, no tienes que serle fiel a un psicólogo si no te está funcionando, no tienes que quedarte ahí o satanizarlo y así de que jamás funciona, o sea, realmente no, es un proceso y algo que me gusta mucho de lo que mencionas y que yo también siempre digo, el proceso de terapia también hay que tener en cuenta
que es un proceso. Claro. No somos robots que estamos programados para que nos arreglen algo, algo que nos estaba fallando y ya estamos funcionando completamente. Somos seres humanos que tenemos diferentes cosas que solucionar y es un proceso y es como si fuéramos un pastel que se va horneando y que, pues bueno, hay que tenernos bastante paciencia y bastante amor propio, que tú también ya lo mencionaste durante tu historia, para poder comenzar este proceso de sanación. Y es que esa es otra, las creencias que tenemos con respecto a ir a terapia. Me ha pasado mucho que, pues llega gente diciéndome, es que si yo voy a terapia, luego me van a mandar pastillas. O sea, ni saben qué pastillas, pero me van a mandar pastillas y me van a tontar y me voy a... Pues no sé, me voy a poner mal, ¿no? Porque existe muchísima desinformación alrededor de los temas de la salud mental. Y como dices, yo estuve buscando realmente lo que se adaptara a mí, porque yo me di cuenta que en lo personal este desahogo emocional hablando y pues siendo aconsejada por un tercero que no era nada que ver con mi círculo social, me ayudaba a mí. Pero pues yo empecé en terapia cognitivo-conductual, de ahí me fui al enfoque humanista y terminé en psicoanálisis. O sea, fui buscando realmente lo que a mí me hacía sentir bien y lo que me ayudaba a mí a progresar, pero las personas piensan que es como de que ya entraste a terapia, mañana ya vas a estar bien. No, y entiendo esa desesperación, de verdad la entiendo, porque llegó un punto en la ansiedad donde yo decía, es que ¿qué tengo que hacer? O sea, de verdad, yo no entendía por qué diario me sentía así de mal. Y siempre platico esta anécdota porque recuerdo que un día en la pandemia, de ya haber tenido crisis todos los días, de verdad, para quienes sufren de ataques de ansiedad, ataques de pánico, sabrán lo que estoy hablando, pero a mí me daban ataques cada que me metía a bañar. Entonces, cuando yo me metía a bañar era una odisea, porque el simple hecho de sentir como el vapor del agua caliente, yo decía, ya me estoy asfixiando. Entonces era algo que recuerdo que me metí a bañar y yo lloraba, o sea, yo lloraba ahí en el baño porque yo decía, ¿cuándo se va a terminar Pues sí, yo sentía que era un martirio para mí, porque yo decía, ¿qué hice? Y todo el tiempo yo decía, es que ¿por qué a mí? Me acuerdo perfecto que toda mi pregunta era, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero llegó el cambio cuando en vez de ¿por qué? Me pregunté ¿para qué? Y a lo largo de que he estado haciendo este proyecto del podcast y que he conectado más con mi propósito, ya me di cuenta para qué. Puede que las personas lo vean distinto, pero desde mi perspectiva de vida, todo esto que yo viví ha tenido una razón de ser y lo agradezco. O sea, de verdad agradezco porque me aportó muchísimo conocimiento personal, me ayudó a saber mis necesidades, la manera en la que mi cuerpo se comunica cuando ya no estoy bien. Algo que también me pasaba mucho, que era lo que me generaba ansiedad, era el estrés. Porque les vuelvo a repetir, yo me independicé muy joven, yo me fui de mi casa y pues son muchas responsabilidades, el hecho de ya no recibir nada de nadie y pues hacerte cargo tú. Yo pues trabajaba primero en este call center y de ahí me asignaron un trabajo administrativo y ya como que más o menos ahí me pagaban un poquito más de que el call center y ya dije, bueno, ya puedo independizarme de casa de la familia de mi novio, ya puedo rentar algo para mí, digo algo chiquito pero pues que ya sea mío. Entonces yo pensaba que iba a ser como más sencillo, pero fue muchísimo más complicado porque ustedes saben, en primera yo vivo en Ciudad de México, porque nadie ubica el Estado de México. Todos creen que es lo mismo, pero yo vivo aquí en Ciudad de México y nada es económico. O sea, de verdad, nada era económico cerca de mi trabajo, porque aparte yo me tenía que mover sola. O sea, era una cuestión que yo recuerdo que yo decía, yo quería pagar mi escuela, yo quería pagar mi departamento, yo quería pagar todo y me di cuenta que era demasiado. Y luego quería pagar terapia y dije, no, pues ahí cuándo, ¿no? Entonces sé lo difícil que puede llegar a ser el no encontrar salidas y el decir, sabes que no tengo opción. Porque también han existido personas que llegan a mí y me dicen, es que yo no tengo dinero para terapia. Le dije, yo sé que lamentablemente, vuelvo a repetir, la terapia es un privilegio aquí en México y en muchos, bueno, más en Latinoamérica, la verdad. Es un privilegio del cual no muchos podemos contar, pero déjenme decirles que en las opciones que yo busqué, yo me acercaba a instituciones donde daban asesorías y pláticas gratuitas. Yo llegué a escuchar pláticas gratuitas sobre ansiedad, talleres, pero es lo que les hablo de la constancia. O sea, es algo bien difícil porque yo decía, me tengo que levantar temprano, ¿no? Tengo que ir acá, tengo que buscar esta información, o sea, y es algo que a veces por la misma depresión no puedes buscar estas opciones, pero hay días donde curiosamente te encuentras con un poquito más de energía
y ese poquito más de energía yo lo aprovechaba para buscar opciones. Entonces, es algo que te vuelvo a decir, espero que mientras más hablemos de la salud mental, de las emociones sin ningún tipo de bloqueo y lo más transparente posible, porque a mí me han dicho, no te da pena contar toda tu vida, no te sientes vulnerable. Y fíjate que en un momento yo dije, voy a contarle toda mi historia a gente en internet que no me conoce y me van a ver como una persona débil. Y eso era algo que a mí me pegaba mucho antes del podcast. Antes yo decía, es que no quiero mostrarme tal cual soy porque van a decir que no soy la persona que creen. Pero llega un punto donde dices, es que yo no soy débil. Al contrario, o sea, qué fortaleza la persona que lucha día con día contra sus pensamientos. Porque ya dijeras a alguien más, pero realmente estás luchando contra de ti. Entonces es algo que yo he intentado cambiar en mis creencias, que estas mismas creencias son las que te digo que nos van limitando. Porque tú naces, tú llegas siendo un ser humano completamente nuevo a esta tierra y tú no sabes cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Aquí te lo van enseñando, o sea, tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus primos, tus amigos, te van diciendo, no te vistas así porque está mal. No hables así porque está visto mal. No llores enfrente de nadie porque te vas a ver como típico, como niña. ¿Por qué debería ser una ofensa? O sea, he luchado contra esas creencias que nos han enseñado a lo largo de nuestro crecimiento y era lo que tocabas hace rato de crianza respetuosa. Ese es un tema que me interesa muchísimo y que me quiero informar porque los niños son una esponja. Son una esponja que al final deberíamos de cuidar porque esos niños son los adultos del futuro. O sea, son los que van a reflejar, vaya, el trabajo de pues los adultos del presente, ¿no? Entonces a mí me parece bien importante respetar sus emociones. Por ejemplo, yo estaba viendo unos videos en TikTok de una persona que habla de crianza respetuosa y vi cómo ayudaba a un niño a calmar un berrinche. ¿Qué es lo que usualmente escuchamos de adultos cuando callan a un niño? Ay, cállate, o estás gritando mucho, no seas exagerado. O sea, de verdad yo lo he escuchado y todavía lo he escuchado. Y pues me genera mucha tristeza el ver cómo le dicen eso desde sus heridas, porque realmente lo ven en ellos, no en el niño. Y es algo fuerte, o sea, que yo he descubierto y lo han ido, pues sí, no me gusta esta palabra, pero lo han ido normalizando. Y lo tan sencillo que hizo esta persona en TikTok es mostrar cómo preguntándole al niño lo que le hizo llorar, pues puede darte muchísimas respuestas. En este caso, el niño estaba llorando porque no vio su programa a la hora que tenía que verlo. Y puede que para ti sea de que, ay, ¿eso qué? Pero para el niño no va a ser así. Entonces me parece bien importante ir hablando de estos temas porque podemos evitar y podemos prevenir, porque hablar de salud mental es preventivo. Podemos prevenir que muchas personas vivan lo que todos nosotros lo hemos vivido, porque pues recordemos que la ansiedad es parte de todos los seres humanos, pero lo que no está bien es tener trastorno de ansiedad generalizada o depresión o algún tipo de trastorno. Entonces busquen esa raíz, de dónde viene, a lo mejor no viene tanto de tu infancia, pero pues viene de alguna experiencia en tu crecimiento que te hizo ver las cosas como la ves hoy. Sí, y fíjate, ahorita hablando de la crianza respetuosa, me recuerdas la frase que dijiste, son los adultos del mañana, que me quedé con esa frase en el último episodio que subí, que la licenciada Montserrat Esteve nos dijo, hay que dejarles no solamente lo mejor tú como padre, sino como lo mejor de la humanidad a los niños. Entonces a mí me encantó esa frase. De acuerdo. Pero bueno, retomando un poquito esto de la terapia, sí, yo también estoy de acuerdo con que es un privilegio porque hay terapias muy caras, pero pues finalmente también hay terapias que se adaptan, o sea, realmente también puedes encontrar la tuya. Incluso hay instituciones que dan apoyo psicológico gratuito. Entonces, o sea, oportunidades hay muchas. Yo les recomiendo que busquen, incluso en algún momento yo fui a terapia gratuita, ahorita estoy con mi terapeuta, no es gratuito, pero es accesible y excelente. Yo siempre ando recomendando a mi psicóloga a todo mundo. Pero hay opciones. Hay opciones para poder trabajar en nosotros. O sea, para tú que nos ves o nos escuchas, no te cierres a la posibilidad. Quizá en este momento
pasando por pandemia o por la situación que sea, no tienes la economía para poder pagar una terapia que quizá te hayan recomendado, pues hay opciones para que lo sepas. Otra cosa que también me gustaría tocar en este proceso de sanación es esto que dices precisamente, que es como un sube y baja. Lo que yo mencioné es como un tenerte paciencia, porque Sí. es como muchas personas llegan a interpretar esto así de, bueno, ya tengo unos meses en terapia y yo siento que sí, que voy bien, pero pues de pronto no. O sea, es como la vida en general, es como un sube y baja, como una montaña rusa. A veces pues te sientes muy bien, pero pues, o sea, hay veces en las que quizá comenzamos a tomar terapia a los 26 años. Bueno, pues ya tienes un recorrido de 26 años en donde quizá hubo un evento que te lastimó demasiado durante tantos años y bueno, no lo vas a resolver en un mes, 2 meses, 3 meses. O sea, quizá te sientes mejor y quizá hay recaídas, pero pues puedes volver a salir adelante. O sea, realmente es esto, o sea, que las personas que nos ven o nos escuchan lleguen a tener bien en claro que pues no es nada más así como que ya lo resolví rápido. Y también otra recomendación entre paréntesis para las personas que quizá no se sientan identificadas con que, bueno, yo estoy bien, yo no tengo como este trastorno de ansiedad, yo me siento bien, pero conozco a mi mamá que sí lo tiene, o que conozco a un amigo que sí lo tiene. Sí. O sea, que quizá a veces nosotros podemos hacer mucho simplemente escuchando. Lo que dije, escuchar tiene un aire terapéutico. Yo sé que a veces lo que nos podrán decir puede chocar con nuestras creencias. En tanatología hay un ejemplo que yo pongo bastante, que a veces las personas se sienten tan mal que dicen, yo ya me quiero morir. Y lo primero que dicen cuando escuchan eso es como de, no, cállate, no, ni lo digas, como si trajera la muerte diciéndolo. O sea, realmente es validar lo que está diciendo, porque por algo lo está diciendo. Entonces, Claro. pues tú para que nos ves o nos escuchas, esta escucha de quitarnos los juicios o apagarlos o silenciarlos en ese momento, como lo quieras ver, que puede ayudar bastante a la persona. Entonces, bueno, retomando esto del proceso del sube y baja, que les platiques a las personas, porque incluso yo en algún momento en uno de tus episodios escuché que dijiste, bueno, es que yo pensaba que yo antes era una mujer que podía hacer esto y esto. Yo decía, ¿cuándo voy a poder regresar a ser la misma persona de antes? Y que sentías que no podías y bueno, eso he escuchado que algunas personas me han platicado que dicen, es que yo era así. Incluso yo mismo, bueno, yo no estoy diagnosticado con el trastorno de ansiedad. Sí me ha dicho mi psicóloga que tengo rasgos, pero no como el trastorno. Pero que dicen, es que yo era así y yo podía hacer esto, y me siento incapaz y no puedo hacer esto. Yo quiero volver a ser como antes. O sea, realmente es como, incluso a lo mejor un retroceso de estar pensando, yo ya estaba bien, pero bueno, es que yo quisiera estar como antes, ¿no? Pues más que nada, yo siento que cualquier experiencia así te viene a incomodar por algo, porque ya no tienes que ser como antes, ¿me explico? Había cosas ahí que a lo mejor yo ya estaba acostumbrada a, y yo decía, me veía hasta el espejo y le platicaba a las personas y decía, es que yo no me siento como antes, pero pues, porque yo ya no estaba haciendo como antes, porque yo tenía que moverme de ahí, porque a lo mejor para mí era normal, pero ya no estaba bien, o sea, ya no estaba bien acorde a las necesidades que yo tenía, entonces tenía que evolucionar, es parte del crecimiento. Pero aquí la situación es que a veces nos aferramos al cambio y nos cuesta mucho soltar esas experiencias por el dolor que dichas nos crean, ¿no? Y es completamente normal en el proceso aferrarte o no querer soltar a personas, experiencias, recuerdos, tristezas, porque estamos muy acostumbrados a ello. Estamos muy acostumbrados a vivir como, pues en esa tristeza, ¿sabes? Y es completamente normal que te cueste trabajo salir de ahí. Pero yo lo que me empecé a dar cuenta es que conforme yo empezaba a soltar, empezaba a recibir. Y era algo progresivo, o sea, no era algo de que era sencillo. Yo me he intentado informar en todo aspecto de mi vida y sí te puedo decir que es algo, no se me facilita porque realmente no ha sido fácil, pero sí es parte de mí como este rasgo de ser constante en mi proceso. O sea, de que yo de verdad sí quiero mejorar, ser mi mejor versión posible, sentirme bien, porque a mí me gusta sentirme bien, ¿sabes? Y siempre había estado bien, digamos, en una época de mi vida que yo creía que eso era bienestar, pero conforme yo iba avanzando con la ansiedad,
cada vez iba más desconectada, ¿sabes? A eso lo que yo quería hacer, digamos. Ya como pues una mujer independiente, ya como ¿qué iba a ser de mi vida al final? Porque pues ya me había desprendido de mis papás y yo me acuerdo que un punto de mi vida yo tampoco quería tener hijos. Y yo decía así de que no, yo no quiero tener hijos porque les voy a inculcar todo esto de mis papás o porque quiero evitarles la crianza que yo tuve. O sea, esos eran mis razonamientos para no tener hijos. Pero conforme he ido avanzando, que fíjate, o sea, si no quieres tener hijos, no los tengas, porque eso es algo 100% válido. Si no te sientes con la posibilidad de tenerlos o con la responsabilidad, porque un hijo es una responsabilidad. Yo estoy 100% a favor de que la maternidad debe de ser deseada o no será. Pero bueno, en esta cuestión, yo a partir de que empecé a trabajar en mi salud mental, hasta me emociona el hecho de tener hijos. Porque yo digo, les puedo brindar esta información y les puedo brindar todo este desarrollo personal que yo he tenido, pues para que se conviertan de verdad en estos seres humanos que hacen falta en este mundo, ¿no? Pero es algo muy personal, o sea, es algo que tienes que ir trabajando contigo y que siento yo que no es una necesidad, pero en mi caso personal así lo he ido viendo y he visto cómo todo, pues todo se va relacionando en mi vida, ¿sabes? Y cómo mis perspectivas han cambiado, porque de verdad no se imaginan cómo yo estaba peleada con mi relación con mis padres, yo tenía muy mala relación con mis amigas específicamente, no mala relación de que nos lleváramos mal, sino que en determinado tiempo algo sucedía malo. Entonces mi ansiedad también era así de que no, es que ya me van a reclamar algo, o sea, algo súper tóxico de estas relaciones que yo llegaba a tener. Pero yo tenía esta idea de que siempre tenía que ser así mi vida. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar todo esto, me doy cuenta que yo tengo el poder de crear la realidad que yo quiero, porque al final las limitaciones también me las ponía yo misma, por mis mismos miedos, por mis inseguridades. O sea, yo tenía un miedo rotundo a esto, o sea, a la atención simplemente, porque yo era de esas niñas que en la escuela se paraba enfrente, ay, mi escuela era de esas de que teníamos que recitar hasta una poesía, de que teníamos que, todo enfrente de los papás, enfrente de los compañeros, y yo me acuerdo que cada que llegaba ese momento, yo me enfermaba, o sea, de todo, yo me ponía tan nerviosa que yo decía, no, ahí estaban mis rasgos de ansiedad desde esa edad, ¿no? Pero yo me ponía muy mal, entonces yo decía, ¿cómo voy a querer estudiar teatro musical o algo relacionado al arte si me genera esta ansiedad? Entonces yo dije, no, pues tengo que hacer algo. Y yo hasta dije, voy a empezar con esto del podcast donde nadie me puede ver, nadie va a tener interacción, pero me di cuenta que me empezó a gustar, o sea, me empezó a gustar y antes de iniciar tuve que trabajar esto, mis inseguridades, porque yo constantemente decía, como yo era tan crítica conmigo misma, yo ya me imaginaba todo tipo de escenarios donde las personas me iban a criticar a mí. Y dije, tengo que trabajarlo porque no puedo vivir tampoco así haciendo algo que me gusta. Entonces les digo, para cualquier cosa que tengamos que trabajar en nosotros mismos para hacer ya de nuestra vida, es todo un proceso. Un proceso que para mí todavía sigo en ese proceso, o sea, no crean que ya porque hablamos de estos temas o porque ya lo hablamos con tanta transparencia significa que estamos exentos a cualquier cosa en este mismo proceso, pero yo llego a tener recaídas, o sea, les puedo decir que hace, ¿qué será? Una semana, yo tuve una crisis, o sea, yo tuve una crisis, no tanto de ansiedad, pero esa crisis de todo va muy lento, porque me vuelvo a desesperar, o sea, quedan rezagos de la ansiedad, quedan rezagos de estas creencias de las que te hablo, y yo decía, no, es que no me va a salir bien el podcast, o ya para qué sigo. Pero cuando me llegan esos pensamientos, pues tengo mi red de apoyo, ¿no? Y esta red de apoyo me dice, ve todo lo que ya has construido. Pero por la misma crisis tú no logras ver eso. Entonces es como ponerte a ti como en este plano externo, o sea, como si te estuvieras viendo desde arribita y ver, sí, hay cosas complicadas en la vida, porque siempre las va a haber, siento yo que es parte de un equilibrio, pero siento yo que hay cosas mejores que te pueden impulsar, que sí hay momentos donde las cosas desagradables le ganan a las agradables, pero siento que ese es el momento para mover tu energía, o sea, para moverte y decir qué es lo que tengo que hacer para que las agradables sean más que las desagradables. Y precisamente mencionas, o sea, como no es que lo digamos desde la experiencia de, bueno, yo ya lo superé, o sea, realmente hay personas que se desesperan porque dicen, ay, es que ya terminé con esto, pero ahora está esto, o sea, realmente siempre hay como un trabajo interno, hay diferentes cosas que vamos atravesando, o sea, realmente
siempre va a haber un trabajo interno porque pues vivimos diferentes cosas, la vida, no nada más vivimos nosotros mismos dentro de nosotros mismos, sino que tenemos interacción con el mundo, que es hostil y que pasan muchas cosas, pues vamos a seguir trabajando en nosotros, pero Sí. pues ya iremos teniendo diferentes herramientas para poder afrontarlo y tener estos momentos agradables, poder en situaciones difíciles tomar estas herramientas y ya que ya no sean tan difíciles como quizá lo hubieran sido si no tenías estas herramientas. Ujú. Entonces, pues me lleva precisamente a lo siguiente que me encantaría tocar. En tanatología, bueno, en la psicología dicen que somos seres humanos biológicos, psicológicos y sociales, y en esta perspectiva tanatológica existencialista también le incluyen la espiritual, o sea, biológico, psicológico, social y espiritual. Entonces, precisamente antes de que comenzáramos a grabar, estábamos platicando un poco sobre esto mientras comíamos la pizza de Angie's Pizza, que muchas gracias, estuvo muy rica. 10 de 10. Es de especialidad de Angie con pepperoni, elección de la invitada. Pero Riquísima. Deli, deli, deli. estábamos platicando mientras comíamos sobre esta perspectiva de espiritualidad que pues que muchas veces algunas personas pueden tomarla en cuenta o no, pues es completamente respetable, pero pues finalmente también puede ayudar de alguna manera a que puedas trabajar con todas estas cosas. O sea, es como tomar de lo que necesitemos para poder salir adelante, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces las personas lo toman como religión o algunas otras personas más como una perspectiva a lo mejor budista o de tal, o toman algo de esta religión y de esta, o una conexión con ellos mismos, meditación, mil cosas que seguramente tú puedes encontrar la tuya, no necesitas ser una religiosa, que quede completamente claro. Y yo he escuchado que tú has tomado como estas herramientas, algo que te llamó la atención, algo que te gustó, algo que sientes que vibró contigo, algo que te ayudó también a salir adelante, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo utilizaste tú estas herramientas? ¿Cómo la encontraste? ¿Qué fue cómo impactó en tu proceso de sanación? Fíjate que justamente hablando de creencias, yo estaba muy peleada con las cuestiones de religión, ¿no? Yo lo respeto, pero en mi casa siempre ha sido de la religión católica y lo vi más como una obligación, ¿sabes? Porque yo cuando iba a la escuela iba a una escuela católica. Entonces era de que lunes a las 7 de la mañana misa. Y ya sabes que el uniforme de las niñas es falda y mi uniforme era incomodísimo porque traía camisa, chaleco, corbata, saco. Ay, no, terrible la situación. Entonces, como que como niño adolescente, el vivir las experiencias por obligación, pues no está padre, ¿no? No está padre que te inculquen una religión de esa manera, porque según yo debería de ser algo en primera por elección, porque pues es algo la espiritualidad es algo muy personal, ¿no? En este caso, se ha visto como una creencia que se va, pues, por generación tras generación en el hogar, pero hoy en día ya eso está cambiando, por si se están dando cuenta, eso está cambiando y se están hablando muchísimo de estos temas espirituales más allá de las religiones que nosotros conocíamos, lo cual está bien, o sea, aquí no vengo a decirte en qué creer o en qué no creer, aquí me acuerdo de un momento que yo estaba con mi abuelo. Yo en esta etapa de rebeldía que tuve como a los 15 años, yo sí estaba súper peleada y yo decía, es que yo no creo en nada. O sea, yo no creo en estas cosas, yo estoy súper peleada con esto. Y me acuerdo que hasta me querían llevar a la iglesia y yo, ¡no! O sea, sí, de verdad, una cuestión pues también muy exagerada de mi parte, ¿no? Pero el caso es de que un día mi abuelo me dice, ¿ves este reloj? Mi abuelo es súper católico. ¿Ves este reloj? Y le digo, sí. Me dice, pues este reloj me lo dio mi papá. Y gracias a este reloj, pues constantemente lo tengo presente y yo creo en este reloj. Como que le daba este poder de que se sentía acompañado, ¿no? Dándome a entender que eso es lo que él siente con su religión católica. Y me dice, no creas en lo que los demás te quieran hacer creer, pero cree en algo. Entonces en ese momento de mi vida yo tenía 16 años y yo dije, pues ¿en qué creo? O sea, en ese momento yo no tenía tanto acercamiento a los temas que ahora trato en el podcast, pero te puedo decir que yo empecé adentrándome en las leyes universales que son conocidas actualmente como la ley de atracción, ¿no?
Bueno, es una de ellas, pero yo empecé más que nada pues a ver qué era esto de la ley de atracción, qué era la energía basada en estas creencias. Luego de ahí, cuando estaba en pandemia, yo me di cuenta que necesitaba un equilibrio entre lo físico, que era mi salud física. Como les dije, la ansiedad me afectaba físicamente hablando, o sea, pues en cuestiones de salud. Luego mental, que es mi salud mental, que yo necesitaba este equilibrio entre mis emociones y mis pensamientos. Pero posterior a eso me di cuenta que a mí me ayudaba mucho esta conexión con lo espiritual. Así que empecé a ver, a buscar qué era lo que a mí me llamaba la atención, y primero llegó a mí lo que llaman muchísimo pseudociencia, pero a mí me encanta, que es la astrología. Yo llegué a la astrología como algo curioso, pues para experimentar, porque yo también, así como me ven en el podcast, yo soy de que yo lo pruebo. O sea, yo no voy a hablar de algo si no lo pruebo. Entonces, probé que me hicieran lo que se llama una carta natal, carta astral, mejor conocida. Y es como una herramienta de autoconocimiento. Más bien, es una herramienta de autoconocimiento, con lo cual, pues, yo no voy a dar mayor explicación. Si quieren, pueden escucharlo en el podcast de Entrevista a una astróloga, que siento yo que es mejor que lo explique alguien, pues, profesional en el tema. Pero al ver eso, haz de cuenta que hablaba mucho con la personalidad que yo quería tener, pero yo no me sentía como con esa seguridad de tenerlo, porque justamente en este proceso que me explicó el astrólogo en ese momento fue de que tú eres una persona que tiene la capacidad del habla, o sea, que literalmente con hablar expresas muchas cosas más allá de lo normal, pues. Tú puedes conectar con un público, específicamente conectar con un público femenino. Tú eres una persona que respeta muchísimo las creencias de todos, o sea, algo que posiblemente ya sabes, pero no lo ves desde esa manera porque alguien más no te lo dice, ¿no? Entonces yo empiezo a darme cuenta de eso, y que parte de las virtudes de las cuales te habla ahí, pues dice que yo tengo esta facilidad como pues de la comunicación, del expresar, de la creatividad, de la creación de contenido, o sea, muchas cosas que yo ya traía la espinita, pero yo dije, no, ¿cómo? O sea, ¿yo cómo? Porque yo soy administradora de empresas, entonces yo no conocía otra cosa más que una oficina, pero mis sueños siempre yo decía que eran muy, pues sí, como que muy, muy sueños, la verdad, porque yo no me veía haciendo todo lo que yo pensaba. O sea, en esta cuestión de, pues, de las redes sociales y así, yo siempre me veía como, ay, yo quisiera hacer videos en YouTube, o yo quisiera hacer contenido en redes, pero me da pena. Entonces, haz de cuenta que en esa carta astral que me hicieron confirmaba que muchas cosas que a lo mejor yo no quería ver. Entonces dije, bueno, lo voy a tomar como una señal y voy a empezar a investigar. Pero después de eso llegó la numerología a mí. La numerología también se me hace algo súper interesante. Si tienen la oportunidad, investiguen un poquito más de ello. Pero cuando llega la numerología a mí, básicamente me dicen lo mismo potencializado a lo que me habían dicho en la carta astral. Y de ahí llego a otros temas que se llaman, bueno, llegué a Theta Healing, registros akáshicos, o sea, varias cosas que ya les he traído al podcast. Pero al menos a mí ha sido un complemento, que es lo que les digo a todos siempre. Al inicio sí te recomiendo muchísimo trabajar en cuestión de terapia, pero sí he visto personas que salen adelante en cuestiones de temas espirituales. A lo mejor va a haber personas que te digan, eso no existe, eso está mal, esos son placebos, esos son programaciones, lo que sea. Pero mientras a ti te funcione y te ayude en tu cuestión de desarrollo personal, que a mí en lo personal fue lo que me ayudó, o sea, para mí fue un empujón. Porque yo ya me estaba trabajando toda la cuestión del autocuidado y autoestima en la terapia. Esa fue mi base. Pero después lo demás que yo empecé a hacer, que son estas herramientas que les planteo en el podcast, fue el empuje. Y yo lo sigo haciendo, o sea, para mí es un día a día, o sea, traer este tipo de herramientas en mi vida me han servido y me siguen ayudando en mi desarrollo personal. Es algo que me ha ayudado a conectar con personas maravillosas también, y que me he dado cuenta, o sea, nada es coincidencia. El hecho también de estar aquí tampoco es una coincidencia. El hecho de que tú nos estés viendo no es una coincidencia. Para mí nunca ha sido algo de que las cosas pasan por algo, pero ¿qué es ese algo? Muchas veces nos quedamos ahí, pero ¿por qué me está pasando esto y para qué? Entonces yo los invito pues a cuestionarse justamente lo que sucede con ustedes día con día, ya sea en la religión o en la creencia que ustedes quieran tener y abordar, pero sí les pido que no se dejen guiar tanto por las creencias de alguien más, porque sí he visto, ¿no? Totalmente una persona te dice, no vayas a terapia porque terapia es de locos.
y tú te quedas con esa idea, pero realmente esa idea es de alguien más, no tuya. Ujú. Crea un criterio propio. Antes de hablar, antes de opinar, o sea, me han llegado personas que me dicen, no, es que esa herramienta que estás recomendando está súper mal porque desde la ciencia y la psicología eso está mal y que no sé qué. Ok, ¿ya lo probaste? O sea, creo lo más ético posible desde la visión que la quieras tomar. Creo yo que antes de hablar de algo, pues tienes que probarlo. Que es lo mismo que te digo, no podemos hablar desde algo que tú no has intentado o que no conoces del todo. Entonces sí los invito realmente a cuestionar ese tema y pues a conocer un poquito más allá de lo que se plantea aquí. Porque vamos a seguir hablando de estos temas. Realmente ya es algo que ya se está tocando muchísimo y es algo muy respetable como cualquier otro tipo de creencia, que también lo estamos hablando ahorita en cuestiones científicas, que pues tú dices que pues estabas estudiando física y todo eso, pero tampoco estás peleado con eso. Y no se trata de pelearse, sino respetar, ¿no? Ujú. Y fíjate que precisamente algo bien interesante que dices, o sea, es como, ¿cómo descubres tu pasión? Pues prueba, o sea, realmente prueba, quizá o sea, yo siempre, como en todos los episodios digo, te recomiendo ir a terapia, o sea, yo siempre recomiendo terapia, pero de la mano también puede funcionar y tu terapeuta podría aprovechar esta situación para que tengas más herramientas. Yo en algún momento en esta búsqueda de espiritualidad fui a un templo budista. Y bueno, descubrí que el budismo no era para mí. Me gustan su filosofía y muchas cosas, pero Uh-huh. el budismo no es una religión, pero en general como estas reglas que de pronto tienen no van conmigo. Y es como, es un buscar, un constante buscar, o sea, es como atrévete, no pasa nada, como bien lo Todo dijiste, o suma. sea, fórmate tu propio criterio, encuentra lo que te apasiona, encuentra lo que te va a funcionar, encuentra tu espiritualidad, encuentra tu terapeuta, encuentra todos para ti y simplemente, obviamente, con tus cuidados. Para... Siempre, siempre, eso es otra cosa, que hay que tener mucho cuidado porque como lo decías hace rato, en terapia también puedes encontrar personas no certificadas porque recordemos que no todos los psicólogos pueden dar terapia. Uh-huh. Tienen que tener su preparación y así es igual con las personas que nos llegamos a encontrar, que ahorita estamos hablando del coaching. Los psicólogos y los terapeutas están muy peleadas con este método, pero la verdad creo yo que como con cualquier persona tenemos que buscar y certificar, ¿no? O sea, que sea una persona pues que nos pueda brindar este acompañamiento, porque el coaching al final es un acompañamiento que nos puede ayudar, pero mientras lleves este equilibrio del que te hablo, no debe de existir mayor problema o crítica con... O sea, hay que ser respetuosos, vaya, con las creencias de cada quien y si a ti te funciona está padrísimo, pero sí verifica que sea pues ahora sí que pues alguien que te pueda brindar el acompañamiento y el apoyo que necesitas en ese momento. Sí, y pues precisamente todo esto que hemos hablado, espero que te haya funcionado, que si te sentiste identificado puedas atreverte a dar el paso necesario que necesitas para tu vida. Si quizá no te identificaste como tal la persona que lo está viviendo, pero conoces a alguien o de pronto has visto a alguien, pues bueno, ya sabes que puedes escuchar qué es lo que quizá alguna persona llegue a requerir. Como siempre lo digo en cuestiones de salud, todo depende de ti, depende de tu caso, no porque le haya funcionado y bien lo dijiste, no porque tú hayas salido de tu casa a los 19 años, tú tienes 27 y no te has salido de la casa de tus papás. Está bien, yo no lo... No, Está bien, o sea, no tienes que tener esta presión social no. de tiene que ser así, o sea, todos los procesos son diferentes, el tuyo está bien, el tuyo requiere lo que tú requieras, entonces pues simplemente vive y préstate atención. Esta cuestión del amor propio pues también es importante, entonces pues solamente atiéndete y busca lo que sea lo mejor para ti. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, como a veces digo en algunos podcasts, podríamos estar aquí 5 horas hablando frente a una fogata con una taza de café y no acabar, Yo pero hablando, pues sí. por ahora terminamos, pues muchas gracias, de verdad, No, gracias a información ti. valiosísima. No, gracias a ti, estoy muy feliz pues de poder seguir compartiendo pues la experiencia, ¿no? Porque nunca sabes en experiencia a quién le puedes ayudar en el proceso que esté viviendo y yo siempre te digo que si te resuena lo tomes y si no, déjalo. O si no, pues pásaselo a quien creas que lo necesita, pero pues sí, quiero hacer nada más énfasis en que más que amor propio practiquemos el autocuidado de la manera en la que más lo puedas implementar, ya sea con pequeños actos, que muchas veces lo vemos como pequeños, pero realmente
eso pequeñito te puede generar un gran impulso en tu vida. Entonces, comienza a ser más consciente lo inconsciente y verás cómo va a cambiar un poco a poco tu vida. Y mencionando el nombre de tu podcast y como Yo dices, el nombre promoción. de tu red de apoyo. Sí. Para los que nos ven o nos escuchan, estoy seguro de que alguien le va a interesar y va a ir contigo. Me gustaría que nos platicaras cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden encontrar. Por cierto, también mencionaste el foro. También va a estar el enlace, si nos Sí. ves en YouTube, en la caja de descripción, en Spotify, Amazon Music y todas estas. Va a estar tus redes sociales y del foro que mencionaste. Entonces, ¿nos podrías Sí, decir? muchas gracias. Yo haciendo promoción, claro que sí. Pues mira, me pueden encontrar en todas las redes sociales. Se intenta. En la que más estoy activa estoy en Instagram como CI-podcast, al igual que en TikTok, aunque estemos peleados con TikTok, pero ahí estamos dándole duro. Y también estoy en Facebook y en YouTube como Consciente Inconsciente Podcast, y estoy en todas las plataformas de audio con el mismo nombre, Consciente Inconsciente Podcast. Y como les decía al inicio, más que un podcast es una comunidad, así que todos los jueves hago un en vivo donde practicamos desahogo emocional, platicamos, me gusta conocerles, y esta red de apoyo que tengo es específicamente en Instagram, así que si necesitas un apoyo, una escucha, te puedes acercar a mí vía mensaje directo, o también te comparto mi correo del podcast para que lo dejes en la cajita de información y me puedan encontrar. Nos ayudan mucho compartiendo este video, compartiendo el contenido de ambos. La verdad creo que es información que cura, como siempre les digo. Y pues muchas gracias, amigo. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Y pues recuerda seguir las redes sociales del podcast. Están en Facebook, Instagram y en YouTube como Matiz Humano. Este es el penúltimo episodio de esta primera temporada. Si a ti te interesa escuchar algún episodio o te ha llamado la atención que volvamos a retomar algún tema, mándanos un mensaje en Instagram, en Facebook, para que nosotros lo tomemos en cuenta y la próxima temporada pues venga con todo. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Bye.